Me acabo de enterar que Wikipedia tiene una sección entera para discusiones aparte de los propios artículos que tiene. Estoy muy feliz. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la clave de Do y vamos a hacer unas cuantas referencias a las discusiones que se hacen entre la gente que la usa y la gente que cree que es una pérdida completa de tiempo. Según el diccionario de música de Harvard, las primeras dos claves musicales que se empezaron a usar en el siglo XII fueron la clave de Fa y la clave de Do. La clave de Sol, la clave más usada en la actualidad, recién se empezó a usar en el siglo XVI, es decir, 400 años más tarde. En la actualidad todo ha cambiado, por supuesto. La clave de Sol es la clave más usada, la clave de Fa es la segunda clave más usada y la clave de Do es la clave menos usada. ¿Qué instrumentos aún usan la clave de Do? Tres instrumentos usan la clave de Do: la viola, el trombón y el fagot. Esos tres instrumentos son instrumentos de uso europeo. Si en algún momento de su vida les toca leer una pieza en clave de Do y no son de esos tres instrumentos que acabo de mencionar, yo presentaría mi reclamo. Por un momento volvamos a la discusión de Wikipedia y sí, vamos a tener que leer unos cuantos párrafos un poco pretenciosos. No es ninguna coincidencia que las dos primeras claves musicales sean la clave de Fa y la clave de Do, porque ambas claves o ambas notas, Fa y Do, tienen la nota inferior a un semitono de distancia. La nota inferior a Fa es Mi, de Mi a Fa, semitono, y la nota inferior de Do es Si, de Si a Do, semitono. La única diferencia entre la clave de Fa y la clave de Do es que la clave de Do tiene otro semitono a una línea de distancia. De Mi a Fa hay un semitono, y la clave de Fa tiene otro semitono a una línea y un espacio de distancia. De Si a Do hay un semitono. Entonces, inicialmente el uso de estas claves era para saber entre qué línea y espacio hay la distancia de un semitono o un tono, cosa que la clave de Do y Fa hacen muy efectivamente. Sin embargo, algo ocurre en algún punto de la historia, especialmente en el siglo XX, para lograr que la clave de Do desaparezca del mapa. La teoría musical debería de ser simple. Cualquier cosa que complique la teoría musical es una añadidura a esta. Por ejemplo, las tres letras de clave que se usaron para las claves eran la letra F, la letra C y la letra G, que corresponden a Fa, Do y Sol. Pero podíamos haber usado cualquier otra letra, es decir, podíamos haber tenido una clave de Re, o una clave de Si, o una clave de La. ¿Cuál es el problema con esto? Que por cada clave que añadimos, la teoría musical se vuelve más y más compleja. Todo esto es un juego de muñeca. Mientras más gente vaya usando algo, más común se vuelve y es más difícil de dejar. Es decir, se acepta, se estandariza por el mundo. Esa es la razón por la que la teoría musical europea se está usando de manera global, aunque con algunos cambios, por supuesto. Pero de manera global hemos aceptado ese lenguaje y como la gran mayoría de los músicos lo usan, pues no hay de otra, a pesar de que hay otros lenguajes mucho más efectivos para otro tipo de instrumentos. Y por supuesto, los europeos son aquellos que crean las claves musicales, aunque ellos no los llamaban claves, los llamaban clavis. Clavis era el nombre que se le asignaba a las letras de la notación americana, A, B, C, D, E y F. ¿Cuál es el problema con la clave de Do? La clave de Do se complica demasiado, porque verán, existe la clave de Do y la clave de tenor. Sí, se ven exactamente iguales, lo sé, tengo ojos. Sí, ambas apuntan a la nota Do, pero se llaman distinto. La razón de este tipo de movimientos que la clave de Do tiene es pura transposición, es decir, cuando una pieza queda muy aguda, se puede usar la clave de Do para cambiar toda la pieza. Esta opinión es muy interesante, indica que los músicos usamos lo que funciona para nosotros. Si nos funciona, lo usamos y si no, lo desechamos. Esta es una de las primeras pistas de por qué en el siglo XX el uso de la clave de Do empieza a caer en picada. Verán, la principal razón por la que la clave de Do era de amplio uso antes del siglo XX era porque se usaba para transponer música. Es lo mismo que ocurre cuando un grupo se junta y el cantante dice: muchachos, la canción está muy alta, ¿podemos bajarle un poquito a la canción? Porque mi voz no llega. Es decir, es cambiar la tonalidad de una pieza musical. Y la clave de Do se usaba principalmente para eso. Por ejemplo, si teníamos una pieza en clave de Do y queríamos subirle, qué sé yo, un tono, teníamos que cambiar solo la clave y las notas accidentales y listo, ya tendríamos nuestra pieza transpuesta. ¿Qué ocurre en el siglo XX que cambia completamente la perspectiva de la música? Pues nacen las computadoras. Al nacer las computadoras también nacen los programas de notación musical. Y al nacer los programas de notación musical, la transposición ya no es necesaria hacerla a mano. La computadora lo hace por nosotros, que no es necesario el uso de una clave exclusivamente para transponer una pieza musical. Selecciono herramientas, transportar, intervalo, segunda mayor, descendente, aceptar y listo.
Hay múltiples técnicas que usan la clave de do como medio pedagógico. Por ejemplo, está el solfeo en do movible. Entonces los músicos usamos lo que nos sirve. Al inicio hemos usado la clave de do porque nos servía y ahora ya no lo estamos usando porque simplemente hay maneras mucho más fáciles con unos cuantos clics para reemplazar su función y no necesitamos aprender a leer unas 5 veces más. Las piezas musicales anteriores al siglo XX, es decir, del siglo XIX, XVIII, etc., usan la clave de do y esa es una de las grandes razones por que se niega a morir la dichosa clave de do. Es que hay mucha música compuesta para eso, específicamente para 3 instrumentos, para la viola, el trombón y el bajo y el fagot. Y la verdad sería muy cansino decirles a esos 3 instrumentos que aprendan a leer de nuevo para sus instrumentos. Tarde o temprano esta clave musical va a dejar de ser usada, pero mientras sigan vivos los músicos que aún leen en esta clave y el acceso a los dispositivos tecnológicos no sea tan usado en el mundo musical, esta clave lamentablemente va a seguir viviendo. Si quieres componer para una orquesta, lamentablemente vas a tener que leer y escribir en clave de do. Si quieres tocar los 3 instrumentos, viola, trombón y fagot, vas a tener que aprender la clave de do. Lo único con lo que no estoy de acuerdo es el uso obligatorio de la clave de do en los ejercicios de solfeo. Eso no tiene ningún sentido a no ser que toques estos 3 instrumentos, porque tarde o temprano vas a encontrarte una partitura con esos 3 instrumentos. Sin embargo, una manera de justificar esto es que probablemente las universidades, escuelas, etc. están formando músicos generales. Es decir, tarde o temprano vas a ser un músico que toque, un músico que escriba o un músico que componga. Y como ya hemos dicho, el músico que compone para orquesta necesita conocer la clave de do, al menos a un nivel más o menos principiante. A partir del siglo XX los compositores se empiezan a dar cuenta de que la clave de do no es necesaria. Esa es la razón por la que en la actualidad podemos encontrar partituras para viola en clave de sol o partituras para trombón en clave de fa. Simplemente la clave de do ya no es útil para el mundo actual y su única justificación es el uso para un método de transposición que ya es más o menos 100 años antiguo. La clave de do ha tenido una larga vida y si estás considerando entre usarla o no, mi respuesta es no lo hagas. Pocas personas leen la clave de do. Los pianistas no leen clave de do. Los clarinetistas no leen clave de do. Los violinistas no leen clave de do. Los guitarristas no leen ni partitura. Entonces no hay que volver la teoría musical más compleja de lo que ya es. Hablando de teoría musical, ni siquiera he empezado a hablar de quién rayos decide qué entra y qué no entra dentro de la teoría musical, porque como ya he dicho es una respuesta muy pero muy larga y muy pero muy decepcionante. Eso es todo. Gracias por ver el video, que más que un video informativo parecía un reclamo. Yo soy Empírico y te deseo muy buenas tardes.